Buenos días. Muchísimas gracias al INADEM por invitarme, gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo voy a platicar con ustedes eso que dijo, pero tengo dos problemas que resolver antes. El primero es que los seres humanos nada más piensan en tres cosas: en comer, en que no se los coman y en reproducirse. Es todo lo que piensan, no hay otra cosa. De esas tres, la más importante no es la que están pensando. La más importante es que no se los coman, porque comer y reproducirse lo puede uno hacer muchas veces. En cambio, si se los comen, se acabó todo. Entonces ustedes viven permanentemente angustiados con que va a venir el león a comérselos. Y eso hace que todo lo que viene del exterior lo interpreten como una amenaza, no como una oportunidad. Esa es la razón por la cual los periódicos, por ejemplo, siempre ponen malas noticias. Mucha gente se queja y dice, debería haber buenas noticias en los periódicos. No es cierto. Si hubiera buenas noticias, nadie compraría los periódicos. Ustedes los compran para ver las amenazas. Eso es lo que los mantiene vivos. Por eso muchos de mis colegas se dedican a venir a platicarles a ustedes cómo el mundo se va a acabar y la economía no sirve y este país es una mugre y todo el mundo aplaude y se queda bien contento. Yo vengo a decir lo contrario. Yo vengo a decirles que lo que tenemos enfrente no es una amenaza, sino una oportunidad, pero eso va en contra de su naturaleza. Entonces me va a costar trabajo convencerlos. Y para eso viene el segundo problema. No encontramos bien cómo es México. Entonces déjenme empezar poniendo dónde está México. Y para eso voy a ponerles en la pantalla todos los países del mundo de los que tenemos datos en dos dimensiones. Hacia arriba la desigualdad y hacia la derecha el ingreso por habitante. Y los voy a poner con colorcitos para que nos sirva de algo identificar algunos de los países. Esos que ven ahí son los países europeos y los que salieron de Europa: Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. El rombito es Estados Unidos para que puedan ubicar uno de ellos. Esto es Asia, esto es América Latina. México es el pequeño rombo rojo que se ve por ahí. Esto es África. Esto es el ingreso promedio en el mundo y esto es 2 veces el ingreso promedio mundial. Como pueden ver, no se ve nada, ¿no? O sea, todo pelotonado, no se ve nada. Entonces voy a hacer un pequeño truco que usan los economistas para que se vea mejor, que es poner el eje horizontal en logaritmos. No tiene importancia, es nada más para que se vea. Y lo que ocurre es lo siguiente, vean, ahora ya se ve mejor. Esto es África, ya se extendió, entonces ya se puede ver mucho mejor. Esto es América Latina, otra vez Europa, Asia, ingreso promedio mundial y 2 veces el ingreso promedio mundial. Bueno, aquí sí ya queda clarito todo. O sea, viendo esto ya inmediatamente se imagina uno lo que está pasando. Para los que no se lo imaginan, se los pongo. Vean, África no tiene países que sean ni muy igualitarios ni muy desiguales. Lo importante de África es que todos son pobres, ¿no? África es un continente pobre. En cambio, América Latina no es un continente pobre. América Latina es un continente de ingreso medio. No somos un continente pobre. La gran queja esa que tienen, que México es pobre, no es cierto. México es un país de ingreso medio. América Latina es un continente de ingreso medio. Pero es el continente más desigual del mundo. América Latina es el continente más desigual del mundo, y por eso cuando la gente se queja conmigo de que México es desigual y es violento, les digo, pues no se quejen, hombre. Estamos en América Latina. América Latina es el continente más desigual y más violento del mundo. Entonces, si ya no quieren ser desiguales y violentos, está fácil. Vámonos. O sea, ¿para qué seguimos en América Latina? ¿Qué caso tiene? América Latina no es un asunto geográfico, es un problema mental. Hay que irse de ahí si quieren ustedes tener un país que sea menos desigual y menos violento. Vean Asia. Asia también es un continente de ingreso medio, pero mucho más igualitario que nosotros, y el paraíso pues es Europa. Ahí están los países más igualitarios del mundo con los ingresos más altos. Si quito los países se ven más claros los continentes, y voy a regresar a este dibujito un poco más tarde. Pero antes de eso, veamos quiénes son los ricos. Vean, los primeros países ricos empiezan a inicios del siglo XIX, eran 3. Luego empieza a crecer esto y durante el siglo XIX y principios del XX teníamos 4 montoncitos más o menos iguales: los pobres, los casi medios, los medios y los ricos. En el siglo XX, sin embargo, inventamos un montón de países, y como los inventamos en África, nos salieron pobres todos, miren. Entonces la mayoría son pobres, pero bueno, ni modo. ¿Dónde está México en esa distribución? Bueno, cuando nos independizamos en 1820, éramos un país de ingreso casi medio. 50 años después ya éramos totalmente pobres. Luego viene Porfirio, y con Porfirio nos empezamos a componer, ya nos íbamos a hacer ricos,
y que llega la revolución. Y entonces va de regreso y ahí andamos, ingreso casi medio, ahí es donde está México ahorita. Para que puedan ubicar esto en el mapa, los países morados son los ricos, los azules son los de ingreso medio, los amarillos son casi medio. Por eso tuve que inventar la clasificación de casi medio, porque ahí está Brasil y ahí está China, y son países grandotes y todo el mundo los quiere ver siempre. Entonces pues había que hacerles una clasificación, son casi medios. China y Brasil tienen un ingreso por persona inferior al que tiene México. Imagínense, 30 años lleva China creciendo de forma espectacular y a lo que ha llegado es casi a alcanzarnos a nosotros. Imagínense de dónde empezaron para llegar ahí, o sea que está feo. Pero bueno, esta es la gran discusión en los países ricos. Se están peleando porque dicen cada vez somos más desiguales y la desigualdad crece y demás. Eso que ven en su pantalla son toda la población del mundo dividida en montoncitos de 5%. Son 20 pelotitas, de los más pobres a los más ricos. Y vean cómo efectivamente los más ricos en el mundo han incrementado su ingreso. De abajo hacia arriba mido cómo crece el ingreso en los últimos 20 años. Y vean cómo efectivamente el famoso 1% se hace más rico. Y la clase media está desapareciendo. Entonces todo el mundo se queja y sufre. Pues sí está pasando eso, pero no hay una relación directa entre que enriquecen esos y que desaparece esa clase media. En realidad lo que está ocurriendo es que está apareciendo otra clase media. Es decir, desaparece la clase media occidental y aparece una nueva clase media. En Brasil y en México y en China y en la India empezamos a hacer cosas que antes hacían nada más en Occidente y entonces nosotros empezamos a construir una clase media. Y aunque nosotros en México pues decimos hay poca clase media, pues sí, pero somos 100 millones de habitantes y luego hay 200 millones en Brasil y 1.300 millones en la India y 1.200 millones en China. Entonces ya sumando pues somos un montón. Y entonces por eso se reduce el ingreso de la clase media en los países ricos, porque está creciendo el nuestro. Nosotros empezamos a hacer cosas que ellos hacían antes. Pero déjenlos que se peleen con sus ricos y así no se pelean con nosotros y podemos vivir más tranquilos. Pero esta transformación está ocurriendo justo cuando el mundo se acaba. El mundo sí se acabó, como dijeron los mayas en 2012. Ustedes no se dieron cuenta, porque estaban esperando terremotos y erupciones y cosas así. Pero así no se acaba el mundo. El mundo se acaba cuando lo que uno conoce deja de existir. Por ejemplo, antes existía una cosa que se llamaba empleo. En un empleo uno iba 8 horas diarias, 5 días a la semana y había un salario y prestaciones y vacaciones y jubilación y demás. Eso ya no existe, ya desapareció, nunca más volverán a existir. Los empleos que hay hoy son todos los que va a haber y se van a ir achicando con el tiempo. Eso ya no existe. Para que lo vean más claro, vean, estas son las horas trabajadas en los principales países del mundo. Vean cómo a inicios del siglo XX, principios o fines del siglo XIX, en los países desarrollados las personas trabajaban 3,000 horas al año. Ahora trabajan 1,500. Es decir, en el transcurso de un siglo no solamente vivimos mucho mejor y comemos mucho más y más tiempo, no solo eso, sino que trabajamos mucho menos, la mitad. Eso es el crecimiento y ese es el desarrollo tecnológico, la productividad. Podemos producir mucho más trabajando menos tiempo, pero esto significa que ahora hay un montón de tiempo libre y ese tiempo libre es el gran negocio del siglo XXI. La gente tiene tiempo libre en abundancia. ¿Qué puede hacer una persona en su tiempo libre? Nada más 2 cosas, entretenerse o comunicarse. Entonces, todos los que le vendan al entretenimiento y la comunicación van a vender lo que quieran. Hay un espacio de negocio inmenso. Esa es la razón por la cual Twitter y Facebook son las empresas que más valor han agregado recientemente. Y es la razón por la cual los deportistas ganan la cantidad de dinero que ganan. Hace 40 años un beisbolista profesional ganaba lo mismo que cualquier otra persona. Hoy gana en millones de dólares y varios millones de dólares al año. Ese ingreso inmenso que tienen los deportistas se debe a que todos ustedes tienen tiempo libre, prenden la tele y se ponen a ver el béisbol. Y entonces el señor que juega puede vender más caro su trabajo. Es tan grande el tiempo libre que incluso si ustedes se dedican a hacer telenovelas pueden comprarse la casa que quieran, ¿se dan cuenta? Ese es el origen, es cambio tecnológico. No todos los países han dejado de trabajar igual, hay algunos países que trabajan mucho. Y aunque ustedes no lo crean, el país más trabajador del mundo es México. En México trabajamos 2,200 horas al año, 10 horas diarias trabajan los mexicanos. No producen nada, pero trabajan un montón, ¿no?
Cambia la forma como nos ganamos la vida y cambia la manera como nos informamos. Antes usábamos el radio, la televisión, los periódicos, ya no más. Este es el rating de las principales cadenas de televisión en Estados Unidos, ABC, CBS, NBC. En 1980 estas tres cadenas sumaban 50% del mercado estadounidense. Ahora esas tres mismas cadenas con la televisión por cable apenas cubren al 20% del mercado. La gente deja de ver televisión. Pero peor, los impresos. Vean ustedes, las 6 principales revistas en el mundo. Estas son las páginas de publicidad pagada que tenían. En 2004 llegaron a vender casi 12,000 páginas de publicidad. Hoy no venden 4,000. Es decir, en el transcurso de 10 años han perdido 60% de sus ventas. Ninguno de ustedes quiere saber eso que es. Es una cosa espantosa, es una tragedia. Es más, una de esas revistas ya no existe. Newsweek dejó de existir porque no se puede financiar, no hay manera que se financie. Hay otra revista, esta Sports Illustrated, que dice que es de deportes, pero es de fotos. Corrieron a todos los fotógrafos a inicios de año porque no tienen cómo pagarles. Desaparecen estas formas de información, digámoslo así. Y esto cambia también la política. Es decir, lo que estamos viviendo en el mundo es un cambio tan profundo que cambia incluso la política. Vean, si ya no hay empleos, no hay trabajadores. Y si no hay trabajadores, la izquierda no tiene sentido. La izquierda existe para defender trabajadores, no izquierda. Y si no hay izquierda, la derecha no tiene con quién pelearse, entonces tampoco sirve, ¿me explico? ¿Qué significa esto? Significa que los partidos políticos tradicionales de izquierda y derecha ya no nos sirven. Y entonces la gente empieza a votar por cosas rarísimas. Digo, ni aplaudan porque es peor de lo que se imaginan, vean. Estas son las elecciones en Europa que me sirven porque son muchos años, entonces puedo utilizar más información. Vean cómo los votos por la derecha más o menos se mantienen, pero la izquierda empieza a perder votación. Y esto hace que empiecen a crecer otros. ¿Qué son otros? Lo que sea, literalmente lo que sea. Para que vean un ejemplo, en Europa, en los últimos 4 años, la rayita amarilla que está hasta arriba es el partido Syriza, el partido griego. Hace 4 años tenía 5% de los votos, hoy gobierna Grecia. Igual destruyen Grecia, pero ganaron, ¿no? Sí, es lo importante. La joroba que ven ahí en medio es Italia. Es el movimiento 5 estrellas, es un grupo político dirigido por un payaso de la televisión que como única oferta política dice que se vayan todos. Y con eso tiene 25% de los diputados en Italia. La rayita azul que ven al final es el partido Podemos, un partido español que tiene 1 año y medio de existir. También lo dirige un payaso, no de la televisión, de la Universidad Complutense, pero es igual un payaso. Y lo que ofrece él, lo que ofrece este partido es que si ganan, van a gobernar España como Hugo Chávez gobernó Venezuela. Y aunque usted no lo crea, a inicios de este año estaban en primer lugar de intención de voto. Afortunadamente no hubo elecciones en España. Hubo elecciones hasta mayo y para ese momento ya estaban en tercer lugar. Va a haber elecciones generales en ese país en diciembre. Yo espero que para entonces estos ya no existan. Pero vean lo que ocurre. La gente no sabe por qué votar. No entiende qué está pasando. Busca alternativas y agarra lo que sea. Es lo que nos pasa a nosotros. En este año tuvimos elecciones y empezaron a votar por cosas rarísimas, partidos pequeños que quién sabe qué son. Es más, hasta un señor independiente ganó la gubernatura en Nuevo León. ¿Por qué? Porque la gente no sabe por quién votar. Porque los problemas que resolvían estos partidos ya no existen. Y los problemas que tenemos no hay partidos que los resuelvan. Vean, en el siglo XX el conflicto era entre trabajadores y empresarios. Y entonces había izquierda y derecha. Pero ese no es el conflicto actual porque ya no hay empleos, ya no hay trabajadores. ¿Cuál es nuestro conflicto hoy? El problema del siglo XXI es entre jóvenes y viejos. ¿Por qué? Porque los viejos tuvieron empleos, tuvieron prestaciones, tienen pensiones hoy. Pensiones para las que nadie ahorró nada. Entonces hay que pagarlas con impuestos. ¿De dónde salen los impuestos? De los jóvenes que no tienen empleo, no tienen prestaciones, no van a tener pensión, pero van a tener que pagar los impuestos para que los viejos tengan pensión. Y los jóvenes dicen, yo no juego, yo no le entro. ¿Por qué? Es una injusticia. Y a lo mejor tienen razón los jóvenes. Y al menos ellos están votando por estas cosas raras. ¿Sí me explicó?
Entonces lo que estamos viendo en el mundo es una transformación total de la forma como vivimos. No es únicamente que cambia tantito algo, no. Se está modificando por completo la manera de vivir de los seres humanos y nos cuesta trabajo entenderlo. Y esto es distinto entre los ricos y los que no lo somos. En los países ricos menos trabajo implica más tiempo libre, otras formas de información, otras formas de hacer política. En los países que no somos ricos esto es un problema diferente, porque el no tener suficiente tiempo de trabajo a lo mejor ya no nos permite ser desarrollados y además no tenemos tantas fuentes de información y tantos sistemas políticos alternos como se puede tener en un país rico. ¿Por qué hay unos ricos y otros no? Bueno, después de haber revisado todos los países que son ricos y todos los que podrían serlo y no lo son, llego a la conclusión de que hay únicamente dos diferencias entre los ricos y los que no lo son. Todos los países ricos en el mundo tienen un Estado fuerte, limitado por la ley y responsable frente a sus ciudadanos, todos. Y todos los países ricos en el mundo tienen una sociedad que celebra la producción de riqueza y desprecia los privilegios. Todos los países ricos tienen estas dos características y todos los que no tienen estas dos características no son ricos. Para que lo vean con más claridad, regreso a mi dibujito. Decía yo, Europa es el paraíso, ahí están los países desarrollados de mayor ingreso, mayor igualdad. Pues sí, porque ahí los estados son fuertes, limitados por la ley y responsables frente a los ciudadanos, y la sociedad es una sociedad que celebra la producción de riqueza y desprecia los privilegios. Entonces por eso les va bien. Del otro lado del mundo está África. En África no hay estados, no hay limitación, no hay ciudadanos, no hay nada. En África si acaso hay privilegios, el que tiene armas gobierna y el que no se aguanta. En medio está Asia. En Asia hay estados muy fuertes donde los ciudadanos importan poco. Probablemente porque les sobran, ¿no? 1.300 millones en China, 1.200 millones en la India. Si se les pierden 10 o 15 millones ni cuenta se dan, entonces no tiene importancia. América Latina tiene estados medio fuertes, medio limitados, donde medio nos hacen caso. Pero la gran característica de América Latina es que a nosotros nos encantan los privilegios. Por eso somos el continente más desigual del mundo. América Latina celebra los privilegios. La razón por la cual América Latina se independizó no fue por los cuentos que les contaron a ustedes de Miguel Hidalgo y Simón Bolívar y similares, no. Nos independizamos para que no fuera a ser que se nos acabaran los privilegios. Cuando Napoleón invade España a inicios del siglo XIX y lleva con él la Revolución Francesa, había el riesgo de que los privilegios desaparecieran y entonces los países latinoamericanos dijeron, no, nosotros nos vamos aparte. Y nos independizamos por eso. Y hemos mantenido los privilegios 200 años. Y por eso hoy somos el continente más desigual. En México, en América Latina, nos encantan los ricos. Los festejamos. Pero no si son ricos porque produjeron, sino si son ricos por lo que sea. Si son ricos porque heredaron, si son ricos porque son políticos corruptos o si son narcotraficantes, es igual. Los festejamos igualito. Bueno, pues ¿cómo quieren que sea este país? Si celebramos a los ricos impunemente, bueno, pues el resultado va a ser ese. Nadie va a producir riqueza, todo el mundo va a ver cómo la obtiene por privilegios. Y eso es lo que hemos estado construyendo. Esto es un proceso muy largo. Vean, Europa empieza la transformación en el siglo XVI. En 1500, Europa empieza a cambiar las cosas de manera que para 1800, 300 años después, ha sentado las bases para el crecimiento y la democracia. Antes de 1800 no existió en el mundo crecimiento económico y tampoco existió democracia como la conocemos hoy. Ese es un invento que inicia en 1800 porque Europa desde 1500, 300 años antes, empieza a sentar las bases para ello. Nosotros empezamos en 1997. O sea, no llevamos ni 20 años. Y ustedes quieren que funcione. Espérense. Esto tarda. O sea, Europa tardó 300 años. No quieran ustedes hacerlo en 20, por más ganas que tenga uno, por más esfuerzo, no se puede. Es un proceso. Para que puedan ver el proceso que hemos hecho, déjenme empezar un poquito antes. En 1990 empieza el primer momento de transformación en México. La apertura, la desregulación, el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál fue la reacción a esto? Fue una reacción violentísima. Mataron a Colosio, mataron a Ruiz Massieu, hubo el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una crisis financiera profunda en 1995, fue una tragedia. En el 97 pasamos a la democracia y nos echamos 15 años sin poder hacer nada. Porque el PAN no entendía bien cómo se gobernaba, el PRI no entendía que había perdido y el PRD no entendía nada. Ya estuvimos.
15 años tratando de hacer, no podemos hacer. Hace 2 años finalmente nos pusimos de acuerdo otra vez y viene la segunda ronda de reformas. Y ya acabamos, ya. Desapareció la Revolución Mexicana. De eso se tratan las reformas. Ya no existe la revolución. Todo lo que saben de la revolución está bonito como cuento, pero ya no existe. Todo lo que había en la Constitución que tenía que ver con la Revolución Mexicana se fue, y qué bueno. Porque la razón de que México haya sido un fracaso en el siglo XX es la revolución. Nos equivocamos, ni modo, ya, ¿qué se le va a hacer? Pero hay que cambiarlo, ya lo cambiamos. Pero igual que pasó en 1990, hay una reacción menos violenta que la anterior, mucho menos violenta, pero aún así este último año ha sido difícil por la reacción a los cambios. Hay gente que no quiere que haya estos cambios ocurran. Son transformaciones que no podemos terminar todavía. Por ejemplo, cuando Salinas intenta en los años 90 hacer la transformación, quiere mover nada más la economía sin mover la política. Y el resultado fue el que ya les dije, violencia en abundancia, y al final tuvieron que hacer la transformación política. Ahora, ¿qué hicimos? Pues igual quisieron mover la economía, pero sin ajustar el Estado de Derecho. ¿Y entonces qué ocurre? Pues ocurre Tlatlaya, ocurre Iguala, y la Casa Blanca, y la Casa de Malinalco, y casas por aquí, casas por allá, y se vuelve una tragedia, y ni modo, hubo que entrarle al cambio en el Estado de Derecho. Y entonces se hace el Sistema Nacional Anticorrupción, que es una cosa espectacular, que prácticamente nadie ha entendido bien, según veo. El Sistema Nacional Anticorrupción es una transformación espectacular del Estado de Derecho en México. Se los voy a platicar con detalle más adelante. Pero primero, que nos quede claro, lo que estamos viendo en México es una lucha por el control del Estado. ¿Por qué? Porque en todos los países desarrollados hay nada más un bandido, el Estado, que a todo mundo le quita 30% de su ingreso y luego da tantita educación, tantita salud, y lo demás va para el ganador. Entonces todo el mundo quiere estar en el Estado. Y aquí eso es lo que está ocurriendo. El crimen organizado quiere sustituir al Estado mexicano. El crimen organizado no es narcotráfico nada más. Narcotráfico es uno de los negocios. El crimen organizado lo que quiere es sustituir al Estado. Es decir, cobrar impuestos a través de derecho de piso y extorsión, e impartir justicia a través de secuestros y asesinatos. Eso es lo que están haciendo. Y han logrado gobernar prácticamente Tamaulipas y buena parte de Michoacán y cachos de Guerrero. O sea, sí es un asunto importante. Hay otro grupo en México que quiere construir una república comunista. ¿Por qué alguien quiere hacer una república comunista en el siglo XXI? No lo sé, pero eso quieren. ¿Dónde están estos? Pues en Guerrero, en Oaxaca, en Estado de México, un poquito aquí en el DF, para que los ubiquen fácilmente. Son los que están atrás de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación y de los chavos de Ayotzinapa. Esos son los que están. ¿Qué van a hacer? Nada, nunca van a ganar, pero van a estar jorobando continuamente, ¿no? Y hay políticos que se cuelgan de esto, ¿no? Entonces, por eso empezamos a ver tantas cuestiones que nos angustian, porque lo que tenemos en México es un problema de legitimidad. Durante el siglo XX, los que gobernaban México eran legítimos porque eran los herederos de la Revolución Mexicana. Los ganadores de la Revolución fueron los que gobernaron México y eso les daba legitimidad. Del 97 para acá, la legitimidad no la da eso. La legitimidad la dan los votos. Pero eso no todo el mundo lo entiende. Y entonces por eso hay tanta discusión acerca de si Peña Nieto es legítimo, o si Calderón lo era, o si Vicente Fox era. No pueden entender muchos mexicanos la importancia de la democracia y cómo solo eso es lo que determina la legitimidad. Y por eso vivimos angustiados, insisto, innecesariamente. Vean, este es un proceso larguísimo. Vuelvo a ponerlo en perspectiva. Las naciones europeas que hoy conocen ustedes empiezan a construirse en el siglo XV. Ahí en el siglo XVI es donde ocurre la reforma protestante, que es la que da como resultado el capitalismo. En el siglo XVII vuelven a hacerse estas grandes naciones que en el siglo XVIII sufren las revoluciones que nos dan como resultado la democracia. Y en el siglo XIX otra vez hacen las grandes naciones que en el siglo XX sufren las dos grandes guerras que nos dan como resultado la globalización y llegamos a donde estamos hoy. Son 600 años. Y nosotros no estuvimos esos 600 años. Cuando empieza esto con la reforma en 1517, Carlos V dice: yo no juego y me voy. Y mis dominios no van a jugar con los protestantes y con los capitalistas. Y entonces el Imperio Español se quedó al margen. Y cuando la Revolución Francesa invade España en 1808 usando a Napoleón, nosotros los latinoamericanos decimos: no jugamos, nos vamos aparte. Y entonces nosotros nunca estuvimos. Y estos 600 años de transformación del mundo nos los brincamos y ahora los queremos recuperar y rápido. No, pues espérate. O sea, esto tarda.
por más ganas que uno tenga, por lo que uno tiene, no es fácil. Vean, en México estamos moviéndonos de un sistema autoritario y vertical en donde la corrupción lo hacía funcionar. Queremos movernos a un sistema abierto, democrático, descentralizado, en donde funcione la ley. Bueno, pues eso está dificilísimo, porque la verdad es que los mexicanos no quieren ley, no mientan, no finjan, no quieren la ley ustedes, porque no saben qué hacer con ella, nunca aprendieron. ¿Qué aprendieron de niños? Aprendieron a negociar, aprendieron a ver cómo le hacemos para que esto funcione. Oiga, échele tantito criterio, mire, vamos platicando, pues porque se enoja, mire, vamos a encontrarle una solución. Eso es lo que sabemos hacer los mexicanos. Bueno, pues eso no es la ley. Necesitamos aprender a cumplir la ley si queremos que esto funcione, y no es nada más los políticos, somos todos. Es un problema complicado, no se va a resolver fácilmente. Y mientras nosotros estamos en esto, el mundo sigue en otras cosas. Es más, dejen ponerlo en dibujito para que sea más fácil. Miren, todas las sociedades humanas, desde que empezaron a existir hace 16,000 años hasta hoy, todas las sociedades tradicionales eran triangulitos como estos: los de arriba, los de en medio y los de abajo. En el siglo XVI, decía yo, en 1517, Europa empieza a experimentar con un nuevo dibujito, un rombo. Y ahí están los de arriba, los de en medio y los de abajo, como siempre, pero ahora los de en medio son más. Y como son más, ellos mandan. ¿Qué quieren los de en medio? Pues lo que quieren ustedes: democracia y crecimiento. ¿Por qué puede haber democracia y crecimiento en el mundo a partir de 1800? Porque desde 1500 en Europa se empieza a construir esta nueva estructura social que cuaja, insisto, 300 años después. Nosotros en 1997 teníamos nuestro triangulito. En menos de 20 años ya medio hicimos el rombo. Acabamos hace 3 meses y ustedes quieren que ya funcione. Pues no se puede. Europa tardó 300 años. Les doy otro ejemplo: Estados Unidos. Estados Unidos tardó 100. Estados Unidos en el siglo XIX era la misma porquería que somos nosotros hoy. El que ganaba las elecciones corría a todos, metía a sus cuates y saqueaba el erario. Y luego llegaba otro, ganaba las elecciones, corría a los anteriores, ponía a sus cuates, saqueaba el erario. En más de la mitad del territorio estadounidense no había ley en el siglo XIX, se resolvía todo a balazos. 100 años después, Estados Unidos es la democracia más consolidada y la economía más poderosa del planeta, en 100 años. Europa tardó 300, Estados Unidos 100, nosotros somos mejores, vamos a tardar 50, ya llevamos 25, no se desesperen. Ya casi llegamos, estamos a la mitad. Yo entiendo que se angustien porque dicen, pues sí, maestro, pero mientras estás con esto, la economía es una tragedia. La economía hace 30 años que no crece. Bueno, eso no es cierto. No es que la economía no haya crecido los últimos 30 años. No ha crecido nunca, nunca. O sea, unos creen que es 30 años porque son lo que conocen, pero no creció nunca. Miren, entre 1910 y 1940, el crecimiento de la economía mexicana fue exactamente 0. 30 años sin crecer nada. Empezamos a crecer en 1940. El crecimiento promedio de 1940 al día de hoy, 75 años, es de 2% anual. Así que si Videgaray les ofrece 2.4, 2.5, agárrenlo, agárrenlo. No lo dejen pasar, no hay más que eso. La economía no puede crecer más de 2%. ¿Por qué? Pues porque hicimos un esquema económico que no funcionaba. Cuando acaba la revolución, aquí en México se nos dijo, vamos a construir un sistema económico exitosísimo. Una economía cerrada, controlada por el Estado, que nos va a hacer ricos a todos. Y no sirvió. ¿Por qué no sirvió? Porque no sirve en ninguna parte del mundo, nunca jamás ha servido. Todos los países que intentaron lo mismo que nosotros, todos fracasaron igualito, idéntico. Los que ustedes gusten nombrar: la Unión Soviética, China, Cuba, México, Brasil, Argentina, Turquía, Egipto, la India, Indonesia, el que les guste. Todos los que intentaron ese sistema económico, todos fracasaron igual. Eso no sirve. Nos permite llegar hasta el ingreso medio, que es donde estamos. No podemos salir de ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Pues tirarlo a la basura. Eso no sirve, no sirvió, ahí muere. Vamos a hacer otra cosa. ¿Qué hacemos? Bueno, para eso hicimos las reformas, para quitar eso y hacer otra cosa distinta. ¿Qué hicimos con las reformas? Dejen ponérselas todas juntas para que lo vean de una manera distinta como tradicionalmente se discute. Vean, primero hicimos una reforma a la ley de amparo para volver a equilibrar al Estado con las empresas. Luego reformas en materia de capital humano, la laboral y la educativa. Reformas financieras, la financiera, la fiscal.
de dinero, una reforma de competencia, una de telecomunicaciones, la energética, un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, nueva ley de derechos humanos, un sistema anticorrupción y una nueva ley de transparencia. Ahí nomás. 12 reformas profundísimas en 18 meses. Nadie, nunca ha hecho esto. Somos los primeros que hacemos. Nadie ha hecho esto, nadie. Solo después de una revolución, una cosa así, alguien hace cosas. Nadie. Vean Estados Unidos. Obama lleva 6 años de presidente. Hizo una reforma y no la ha podido implementar bien. Nosotros en el primer año ahí van 12, güey. 12. Y todo el mundo dice, sí, pero no las van a poder implementar. No, todas funcionan. Todas. Empiezo con la laboral. El último año, ¿cuánto crecimos? Pues como siempre, 2%. Pero generamos 1 millón de empleos casi. ¿Por qué? Pues la mitad porque el Seguro Social anda persiguiendo a todo el mundo para que no se haga güey. Pero la otra razón, la otra mitad, es porque la nueva ley laboral permite contratación mucho más flexible que antes. Ahora pueden contratar personas por horas, por temporadas, ya no necesitan darle 40 horas a la semana a las personas. Y esto es importantísimo, porque ya nadie trabaja 40 horas a la semana. Eso no existe. La razón por la cual Europa tiene tasas de desempleo tan altas es porque obligan a contratar 40 horas por semana. Y las empresas no necesitan 40 horas, porque nadie trabaja 8 horas diarias, no mientan, trabajan 2. Las otras 6 están chateando, están platicando, van por café, distraen a los demás, hasta estorban, ¿me explico? Entonces, ¿para qué? La educativa. La reforma educativa, claro que está funcionando. El objetivo de la reforma educativa era volver a controlar el sindicato y meterlos en una dinámica de evaluaciones. Ya se hizo. Todavía no se ha discutido nuevos programas educativos. El primer paso era ese y ya se hizo. La reforma financiera, no hombre, la tasa de interés para créditos a empresas como ustedes ha bajado a la mitad en el último año. Es más, yo contraté una empresa, un crédito para mi empresa. Yo tengo una pyme igual que ustedes, contraté mi crédito. ¿Por qué? Porque estaba baratísimo. Yo ni lo necesitaba, pero dije, no manches, una oferta, no la puedo dejar pasar. Crédito a la firma, o sea, sin garantía, para mi empresa, a una tasa de 8.75% anual, por debajo de un crédito hipotecario. Nunca en la historia de México había estado eso. Entonces yo dije, no, esto es histórico, yo quiero mi crédito. Ahora ando buscando a ver en qué lo invierto y luego me platican opciones a ver qué hacemos con mi dinero. La de telecomunicaciones, ya no hay cobro de larga distancia, los paquetes celulares son más baratos, tenemos tercera cadena de televisión, hay apagón analógico, Slim perdió 4,000 millones de dólares, Azcárraga perdió 800 millones de dólares. ¿Qué más quieren? ¿Quieren verlos pedir limosna? No va a pasar, eso no va a pasar. Ya se logró lo que se podía. La energética, todo el mundo se burlaba de la reforma energética porque en la primera licitación de la ronda 1 vendimos 2 de 14 bloques. Todo el mundo decía, ya ven, no sirven para nada estos inútiles. Espérate, velo al revés. Son los primeros 2 bloques que vendemos en 100 años. Y además se hizo de forma honesta. Son 2 récords al mismo tiempo. O sea, no manches, ¿qué más quieren? La ley, el sistema anticorrupción, déjenles platico porque esto es muy importante y no se ha discutido adecuadamente. El sistema nacional anticorrupción no es lo que quería Peña Nieto y no es lo que querían los partidos. Ellos querían un organismo anticorrupción que era lo mismo de siempre, hacernos tarugos otra vez. Pero después de la Casa Blanca y de Malinalco y de las demás casas, ya no podían salir con esto. Y entonces la solución que se les ocurrió fue pedirle a la sociedad civil que hiciera la ley. Y un grupo de organizaciones privadas, de empresarios, de personas de la sociedad civil, hicieron el Sistema Nacional Anticorrupción coordinados por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y esa ley, así como se hizo, prácticamente igual, fue aprobada por el Senado y por los diputados. ¿Por qué? Porque ya no tenían salida. Lo que platicaba yo hace ratito, quisieron hacerlo sin resolver el Estado de Derecho, no se pudo. Ya empezamos a mejorar el Estado de Derecho. Este sistema anticorrupción es espectacular. ¿Por qué? Porque nos da herramientas para acabar con el enemigo número 1 de la sociedad mexicana, los gobernadores. O sea, nuestro problema importante son los gobernadores, no el presidente. Del presidente no tiene problema alguno, no tiene poder. Cualquiera puede insultar a Peña Nieto. Si alguno de ustedes no lo ha hecho, hágalo, puede, no pasa nada. No pasa nada, pero háganlo con su gobernador, a ver, ahí sí no se puede.
Si están en el norte del país e insultan al gobernador, se acaban los negocios. Y si están en el sur del país e insultan al gobernador, los matan. Entonces no se puede, no es lo mismo. Nuestro problema son los gobernadores. Y este Sistema Nacional Anticorrupción los va a empezar a controlar. ¿Por qué? Porque ahora la Auditoría Superior de la Federación va a poder revisar todo el dinero que va de la Federación a los estados, que es más o menos 90% del dinero que tiene un gobernador. Así que 90% del dinero va a estar vigilado. Y entonces ya va a ser muy difícil que el gobernador saque el erario como lo hacen hasta hoy. Y eso va a hacer que ya no sea tanto negocio ser gobernador. Entonces ya no cualquiera va a querer ser gobernador. Y esto va a cambiar la forma como se hacen las elecciones. Se van a hacer más baratas por obligación. ¿Me explico? Ahora este es un proceso, no es para mañana. Esta ley ya se aprobó, se está en proceso de crear la Fiscalía de la Nación, que va a ser como el procurador actual, pero de forma autónoma. Va a haber un fiscal especializado en corrupción. La Auditoría Superior de la Federación tiene estas facultades que no tenía. Se crean tribunales de cuenta pública que nunca habían existido en México. Y yo estoy seguro que en 5 años metemos 2 gobernadores a la cárcel. Y ahí empieza a cambiar todo, van a ver. Entonces en 5 años empezamos a ver resultados y en 10 años va a ser otra cosa. Esto va por buen camino, pero tarda. Por más ganas que uno quiera hacerlo rápido, no se puede. Ahora, estas reformas, las reformas económicas, le dan a México 3 puntos más de crecimiento cada año. O sea, del 2% que llevamos creciendo cada año desde hace 75, ahora podemos crecer 5% anual durante al menos 15 años. Eso es lo que va a pasar. ¿Cuándo? Cuando acabemos de resolver esta parte que nos falta y cuando encontremos a ver quién va a trabajar, porque pues ahora alguien tiene que trabajar para esto, ¿no? Y no está tan fácil. Vean bien esta gráfica, porque me costó mucho trabajo. Ahí lo que están viendo son todas las personas que trabajan en todas las entidades federativas, distribuidas de acuerdo a cómo es su trabajo. Los que están de azul clarito o verde clarito son los formales. Luego los que están un poquito más oscuros son formales, pero que no tienen todas las prestaciones. Luego viene el gobierno, luego los informales y luego los campesinos de autoconsumo. Los que generan riqueza son los primeros 2, en particular el verde clarito o azul clarito, pero esos 2 son los que generan riqueza. Entonces vean la diferencia inmensa entre estados. Los estados de hasta arriba, Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Coahuila, Sonora, Querétaro, Aguascalientes, Jalisco. Ahí hay 2/3 partes o 3/4 partes de la población que está en el sector formal y genera riqueza. Y entonces esos estados crecen, y crecen en serio. Cuando yo digo México puede crecer 5% anual 15 años, todo el mundo dice, este güey inventó la cifra. No es cierto, Nuevo León lleva 10 años creciendo 5% anual. Esos estados de allá arriba sí están creciendo. Querétaro creció 14% el año pasado, Aguascalientes 8%. Crecen como si fueran China. Ellos, problema, vean los de hasta abajo. El de hasta abajo es Guerrero. En Guerrero solo 8% de la población económicamente activa trabaja en el sector formal. De la riqueza que genera ese 8% tiene que vivir todos los guerrerenses. Resultado, Guerrero no sirve. Y como Guerrero lo que sigue para arriba, ¿no? Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Hidalgo, ¿quién más está? Michoacán. Estados no funcionan. ¿Por qué? Pues porque no hay quien trabaje. Los que trabajan, trabajan de informales o trabajan en el campo de autoconsumo. Ahí no se genera riqueza. Entonces no podemos resolver nada. Para que lo vean más claro, véanlo en mapita. Los estados verdes, verde claro y verde oscuro, son los que tienen mucha población en el sector formal. Y los de rojo son los que tienen muy pocos formales. Vean quiénes son: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ese es el problema de México: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. No solamente hay pocos trabajadores en el sector formal, son los estados con el peor sistema educativo, son los estados de mayor pobreza. Tenemos un problemón con ellos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo ya propuse una solución. Todo el mundo cree que es broma y se ríen, pero no es broma. Necesitamos invadirlos. Hay que invadirlos. No hay otra solución. ¿Por qué? Pues porque no podemos tener 2 sistemas en México. No puede ser que haya 2 formas de hacer las cosas, la de ellos y la nuestra. Entonces, como nada más debe haber una, yo digo que sea la nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros sí comemos y ellos no, nada más por eso. Es decir, no entiendo por qué el resto de los mexicanos debe aceptar que en Oaxaca los usos y costumbres designen las autoridades de 2/3 partes de los municipios. Eso es absurdo. Estamos en el siglo XXI, no estamos en 1700. Y en Guerrero tenemos caciques que controlan las vidas de las personas. Por eso los matan como los matan en Guerrero. Todo el mundo está sorprendidísimo porque mataron a los jóvenes de Ayotzinapa. Hombre, si eso lo hacen diario.
Es una cosa espantosa. Pero eso no se va a resolver con dinero, eso se resuelve gobernando esos estados. Y necesitamos gobernarlos de manera distinta. Entonces, o se gobiernan como nos gobernamos los demás, o si no quieren, lléguenle. Ahí está Centroamérica, maestros, lléguenle. Háganse países aparte. No podemos tener dos sistemas distintos. Yo sé que se oye violento, pero yo creo que esa es la solución. En el gobierno no creen lo mismo, entonces inventaron las zonas económicas especiales, que aparentemente pueden servir un poco en la dirección que yo estoy diciendo, pero más suavecito para que nadie se enoje. Ya ven que yo soy violento y ellos no. Pero bueno, vean, este último mapa. Estos son los campesinos de autoconsumo. Los 3 estados de color rojo, que son otra vez Guerrero, Oaxaca y Chiapas, tienen más de 1/3 de su población trabajando en el campo como productores de autoconsumo. Eso es la miseria. Eso es una cosa espantosa. Las personas que trabajan como campesinos de autoconsumo tienen un ingreso promedio mensual de 700 pesos. O sea, cuando alguien se queja que el salario mínimo es poco, bueno, ellos ganan la tercera parte de un salario mínimo. Ese es todo su ingreso. ¿Por qué? Pues porque el campo de autoconsumo es una mugre, no va a servir nunca. Les doy un ejemplo otra vez de Guerrero. En la montaña de Guerrero, alguien que tiene 1 hectárea y la siembra de maíz produce 800 kilos al año. 800 kilos de maíz son $200. Con $200 es como tiene que vivir todo el año esa persona. Es imposible, eso está incluso por debajo de la línea de pobreza del Banco Mundial. Es más, está a la mitad de la línea de pobreza. Entonces así no se puede. Necesitamos sacarlos de ahí. Nada de seguirlos ayudando para que sigan en el campo porque son las tradiciones nacionales. Ay, no manches, güey, no podemos hacer eso. Son 6,5 millones de mexicanos que tenemos ahí. Vamos a bajarlos a las ciudades. Aunque vengan de informales, no importa. Nada más con eso van a ganar 5 veces más. Y sus hijos ya van a estar en otras condiciones. Necesitamos empezar a transformar este país en serio. Vean, de 1970 a la fecha, este es el comportamiento del país. Los estados de color verde son los que han crecido del 70 para acá. Los estados rojos se achicaron. Los grises están en medio. Voy a poner los grises de color rosadito nada más para que se vea mejor el mapa, vean ustedes, como los estados que crecen son las 2 penínsulas y una franja que va del centro al noreste del país. Eso es lo que crece. Entonces, si nosotros vemos el crecimiento de las zonas verdes, pues esos están creciendo al 4 o 5% anual promedio por años. Pero el sur del país, en los estados que mencionaba yo, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se contraen. Y estados como Estado de México y Distrito Federal, que son inmensos, no crecen. Entonces, a la hora de promediar todo, pues el país llega al 2% famoso, ¿me explico? Entonces necesitamos ir modificando eso y eso es lo que estamos haciendo. Hay que empezar a cambiar las cosas. Ya empezamos a quitar los obstáculos del crecimiento. Nos faltan 3 cosas por hacer y acabamos con todo. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Fortalecer el Estado, construir Estado de Derecho y crear una mentalidad productiva. Déjenme ir uno por uno. ¿Por qué fortalecer el Estado? Porque si no hay un Estado fuerte, cada quien hace justicia por mano propia y esto no tiene solución. Esto no tiene solución. Es lo que han visto ustedes, por ejemplo, en Michoacán, en donde de pronto había policías comunitarias y grupos de autodefensa, y ahí no hay malos y buenos, todos son malos, todos. Debe haber únicamente un agente en la sociedad que tenga la capacidad de ejercer violencia, el Estado. Y nosotros como sociedad debemos controlar a ese Estado. ¿Cómo se controla? Precisamente a través del sistema anticorrupción del que estábamos hablando hace ratito, en el cual ya vamos bastante avanzados. Nos faltan algunas otras cositas como el poder judicial, que es un problema serio, pero bueno, ya estamos avanzando. Tampoco lo vamos a resolver en un año, es un proceso. Pero hay una tercera cosa que es importantísima y en esa es chamba de ustedes, porque esto no lo va a hacer el Estado. Este es un trabajo de todos nosotros. Todos los mexicanos aprendemos desde niños en los libros de texto gratuitos que los héroes de la sociedad son los obreros y los campesinos y que los empresarios son malos. Eso aprendemos desde chicos. Bueno, esa es una tontería inmensa. Ese es un argumento que tenía lógica en ese viejo sistema económico que precisamente por eso fue un fracaso. El verdadero héroe de la sociedad, el único héroe en la sociedad es el empresario. Porque el empresario es el que enfrenta el riesgo. Y solo cuando se enfrenta a riesgo se genera riqueza. Si no hay riesgo de por medio, no hay riqueza creada. Hay privilegios, hay lo que ustedes quieran, pero no se generó riqueza.
Entonces, solo aquellos que enfrentan el riesgo son los que efectivamente generan riqueza para la sociedad, y entonces ya hay espacio para obreros y campesinos y todos los demás que ustedes quieran. Pero necesitamos convencer a todos los mexicanos que el elemento más importante en la sociedad es el empresario. Son ustedes. Necesitamos ir convenciendo a todos de esto, porque aprendemos, insisto, desde niños lo contrario. La única forma legítima de hacerse rico es produciendo riqueza, no heredándola, ni obteniéndola con corrupción, ni obteniéndola a través de rentas y clientelismo, ni mucho menos a través del crimen organizado, como aquí los festejamos. Entonces necesitamos trabajar en serio, en convencer a todos los mexicanos de que solo a través del enfrentar el riesgo se genera riqueza de verdad, y eso hace que los empresarios sean las personas más importantes en la sociedad. Y es algo que no sabemos en México, y es fundamental para que podamos tener éxito. Ahora, si lo logramos, las oportunidades que tenemos son inmensas. Aunque ustedes no lo crean, por primera vez le atinamos al momento adecuado, porque siempre hacemos las cosas cuando ya no sirven. Ahora sí le atinamos. Vean, China se está yendo al demonio. Si tienen suerte están creciendo al 4% anual, ya no al 10 y al 12, como que 4. Por eso Brasil está en una recesión profundísima. Y Rusia, que era otro de los países que todo el mundo festejaba, pues como nada más venden petróleo y gas, también están en la miseria. Entonces, fíjense, en este momento, el mejor país del mundo para invertir es este. Aunque usted no lo crea, no hay otro mejor. Imagínense cómo están los demás. Este es el mejor de todos. No hay otro. Ni Turquía, ni Polonia, ni Rusia, ni la India, ni nadie. Nosotros somos los buenos. Es increíble. Para que lo vean con más claridad, vean. Estas son las 15 economías. Ah, sí lo movió. ¿Ya ven? Les dije que lo iba a mover. A ver cómo lo resuelvo esto. Este sí es un problema. Bueno, estas deberían ser las 15 economías más grandes del mundo desde 1960, pero no se ven 15, se ven 2, 4, 6, 8, 10, no importa. Vean, la de hasta arriba, Estados Unidos, es la economía más importante del mundo desde hace muchos años, solo al final la supera China. Alemania, que andaba en segundo lugar, ya se fue al quinto, nomás no se van a ver bien las rayas por el problema que les digo. Esto es Japón, que se mueve en esa dirección. China, que está en segundo lugar, ahora está en primero. Pero lo importante para nosotros es allá abajo, tampoco lo van a ver muy claro, voy a tratar de explicarlo desde aquí. Estas rayitas deberían ser Brasil y México. Vean cómo Brasil y México se van moviendo alternativamente. Y vean cómo al final, si ven la columna que dice 2015, Brasil está varios lugares arriba de México. Y esto ha hecho que en los últimos años los brasileños se sientan muy sacalepunta y vengan a México y digan que ellos sí saben, nosotros somos inútiles. Y las empresas traían directivos brasileños porque eran unos genios. Bueno, ha llegado el momento de la venganza. Cada vez que se encuentren un brasileño, pregúntenle: oye, mano, ¿cómo están las cosas por allá? Nada más. Y ahí se sientan a verlo llorar 2 horas. Brasil está en una tragedia espantosa, por una razón bien interesante. ¿Se acuerdan de la explosión demográfica? ¿Se acuerdan que íbamos a ser tantos seres humanos que no iba a alcanzar la comida? Bueno, no fue cierto. No solo no fue cierto, sino que ya estamos al revés. Ya se nos acabó la gente. Esta es la población en edad de trabajar. Esos que ven ahí son Alemania y Japón. Vean cómo va para abajo. Están perdiendo población. Ya no hay gente en edad de trabajar en esos países. Lo mismo ocurre en Italia y en Rusia. La única parte en el mundo donde está creciendo la población en edad de trabajar son países africanos. Y allá no hay trabajo. No sé para qué nacen allá, pero ahí nacen. Más interesante aún, China y Brasil. China arrancó este año con 750 millones de trabajadores, la mayor cantidad de trabajadores de toda su historia, pasada y futura. China está perdiendo a partir de este año entre 5 y 10 millones de trabajadores cada año. Durante los próximos 15 años, China va a perder el equivalente a la economía estadounidense. Y hoy China no tiene el tamaño de Estados Unidos. Es decir, China no vuelve a crecer. Se acabó el crecimiento de China. Lo que lograron, lo lograron. Ya nos alcanzaron a nosotros y ahí se van a quedar en ingreso medio. Su sistema no da para más y ya se les acabó la gente. Y ahí se van a quedar. Pero lo mismo le pasa a Brasil. Esto yo no lo podía creer cuando estaba haciendo los numeritos. Dije, no puede ser. Volví a hacer las cuentas 3 veces, estaban bien.
Brasil es de aquí de América Latina, son jacarandosos y todo. Yo dije, ¿se han de reproducir? No. No, yo no sé qué hacen, pero a partir del 2000 la tasa de fecundidad en Brasil, es decir, el número de hijos por mujer, es inferior a 2.1, que es la cantidad mínima para mantener la población. Entonces Brasil empieza a perder población y va a empezar a perder población en edad de trabajar en 2017 o 2018. Entonces vean la tragedia que tiene Brasil. Ahorita está en recesión que va a durar 2015, 2016 y tal vez 2017. Y a partir de 2017 ya no tiene gente para trabajar. Entonces Brasil va a tener 15 años espantosos. Espantosos. ¿Quiénes van a crecer? Pues países como México y Estados Unidos. Entonces esto cambia por completo el orden de las economías del mundo. Para verlo más claramente, vean, estas son todas las economías grandes del planeta puestas por continente para ver cuánto crecían. La franja café es el crecimiento de la población en edad de trabajar, la franja amarilla es el crecimiento de producción por cada chango y entonces la suma es el crecimiento total. Eso era la primera década de este ciclo. Vean lo que ocurre en la segunda década, que es en la que estamos hoy, vean, ¡fup! Se jala para atrás todo. ¿Y qué va a pasar en la próxima? Ahí está. Y ya muchos ya quedan en números negativos, la parte café, vean, ya están perdiendo mucha población. Entonces esto cambia el orden de las economías de manera importantísima. Otra vez no se van a ver bien por culpa de la mugre esa, pero bueno, ahí están. Estados Unidos va a regresar a ser la primera economía del mundo. El año que entra, en 2 años o en 3 años. China ya no va a ser la primera, pero tampoco va a desaparecer, es un país inmenso. Va a ser la segunda economía por mucho tiempo. Pero vean México y Brasil, otra vez no le hagan caso a los colorcitos porque se movieron. México y Brasil, México va a alcanzar a Brasil en los próximos 5 años y para el 2030 México supera a Brasil y se convierte en la 7ª economía más grande del mundo. Y eso, aunque ustedes no quieran. O sea, no depende de ustedes. México va a ser la 7ª economía del mundo. Si ustedes trabajan, puede que seamos la 6ª, pero yo no voy a andar apostando a eso, entonces lo dejo en la 7ª. Entonces, México está en el continente más violento y desigual del mundo. No es extraño que seamos un país violento y desigual, es América Latina. Es una historia que construimos en los últimos 500 años y específicamente América Latina en los últimos 200, que nos ha convertido en lo que somos. Es nuestra historia, hay que corregirla, no hay otra cosa que hacer. Estamos en un mundo que cambia rapidísimo y eso también nos genera mucha angustia. Ya no sirven los partidos políticos de antes, ya no se generan empleos, ya no hay fuentes de información como las que teníamos anteriormente y eso nos pone nerviosos. Pero es el proceso de cambio, no es nada espectacular. ¿Qué nos falta? Nada más 3 cosas. Un Estado fuerte, necesitamos invertir mucho más dinero en policías, en el Poder Judicial, en Procuraduría, en Ejército, en Marina. México gasta en todo esto que acabo de mencionar 1.3% del PIB. Países similares a nosotros gastan 5 puntos del PIB. Es decir, necesitamos multiplicar al menos por 3 lo que gastamos en seguridad si queremos tener un país más seguro, menos violento. Entonces eso hay que hacerlo. Necesitamos construir el Estado de Derecho, para eso el Sistema Nacional Anticorrupción, necesitamos presionar para que arranque lo más pronto posible. Y finalmente necesitamos construir una mentalidad productiva y eso son ustedes. Convencer a todos los mexicanos que la persona más importante en la sociedad es el que genera riqueza, es el empresario. Necesitamos hacerlo. Sin empresarios no se genera riqueza, no hay manera. Entonces, de nosotros depende eso y nosotros lo tenemos que construir. Si lo logramos, la ventana de oportunidad es espectacular. Estamos justo en el momento. Nos vamos a convertir en la 7ª economía del mundo en 2030. Con estos políticos o con otros, es irrelevante quién está en el poder ahorita. Lo difícil que era sacar las reformas ya se hizo. No se van a revertir, no hay manera. La única forma de hacer las reformas fue juntar al 90% del poder político de México en una sola dirección. Por eso pudieron quitarle 4,000 millones a Slim y tuvo que aguantar vara. Y por eso perdió 800 millones a Azcárraga y ni gestos hizo. Y por eso controlaron al sindicato de los profesores y al sindicato de petroleros, porque era el 90% del poder político en México. ¿Cuándo van a volver a juntar eso? No en el tiempo que les queda de vida a ustedes. Así que no hay ni que preocuparse, esto ya se quedó. Ya no se va a cambiar, no importa qué políticos sean.
El futuro de este país no depende de los políticos. México va a ser la séptima economía del mundo, hagan lo que hagan. Ya lo único que tienen que decidir ustedes es cómo quieren estar en esa séptima economía del mundo. Eso es todo lo que queda por decidir. Muchísimas gracias a todos.